Bendito es Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Vamos a compartir el mensaje que en este día el Señor nos envía. Y el título que hemos puesto es Los hijos más dichosos del mundo. Vamos a ver quiénes son esos hijos e hijas más dichosos que hay en toda la tierra, sabiendo que muchas personas les ha tocado a nivel terrenal vidas muy holgadas, cómodas, nada les falta, tienen cariño, tienen fama, tienen poder humano, pero sin embargo la Biblia dice que hay un grupo de personas que son aún más dichosas que todos aquellos que están llenos de posesiones y que no les falta nada en la tierra. Y vamos a hablar de esas personas, a ver quiénes son, dice la palabra de Dios. Jesús nos enseña a nosotros quién es el Padre, nos revela al Padre. Y todos los seres humanos hemos sido creados por Dios, todos hemos sido creados por Él. Pero Él no llama hijos a todos, sino a este grupo que son millones de personas en el mundo, pero a ellos por algo muy especial les llama sus hijos e hijas. Y les voy a invitar, por favor, al libro Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Vamos a comenzar leyendo esta porción. Voy a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Me detengo allí, porque estos discípulos de Jesús conocían de Dios, eran instruidos en la palabra según la ley judaica. Estos discípulos le habían enseñado desde pequeños quién es Dios, y era un trato normalmente a la distancia. Sí, son parte del pueblo de Dios, pero no a este nivel que Jesús les está enseñando ahora, que consideren quién es Dios. Él les dice: cuando oren, no solamente digan Dios santo y todopoderoso que estás en los cielos, sino Padre nuestro que estás en los cielos. De alguna manera Jesús les habla a sus discípulos que consideren al creador del universo como su propio Padre, en una relación muy íntima, muy profunda, muy intensa, como el Padre que está en los cielos, y les dice la manera en que deben hacerlo. Para dirigirse a Él, deben reconocer quién es Dios, el deseo de que su nombre sea santificado, que se haga su voluntad en la tierra, que su reino venga a nosotros, que se instale en la tierra lo que Dios quiere que suceda. Y luego les sigue diciendo, versos 3 y 4, les dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús aquí les dice: como Padre, ustedes también les pueden pedir cosas prácticas, pedir el pan diario, aquellas cosas que ustedes necesitan, pídanselo a Él, porque es el Padre. Él les va a dar, Él les va a cuidar, que no les deje caer en tentación, que no deje que el maligno les toque. Pídanselo a Dios, porque como buen Padre lo va a estar cuidando a ustedes. Y algo más, voy a saltar al versículo 10. Él les dijo: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, debemos comprender que Dios está esperando nuestra petición, nuestra oración. Dios está anhelando que le hablemos a Él en confianza. Dios dice, pídeme y te daré. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. En este día, nosotros al recordar a Dios como nuestro Padre, también debemos comprender muy bien que Él es dueño de todo. Y Él pide que nosotros vengamos a Él a buscar de lo que Él tiene para darnos, en toda confianza. Como un niño se acerca a su padre, que sabe que puede ayudarle, y viene a decirle, papá, necesito esto, el padre con gusto le va a suplir. Asimismo, Dios nos dice a nosotros que vengamos a Él, que pidamos con la certeza de que vamos a recibir, que busquemos sabiendo que vamos a encontrar, que llamemos, nos acercamos a Dios sabiendo que la puerta será abierta y el Señor nos va a atender. Dice el verso 11 al 13, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es tremendo. Recuerde que los discípulos le han preguntado a Jesús cómo se debe orar. Y Jesús le está hablando a un nivel de confianza. Ellos han escuchado a Jesús hablar de Dios como su Padre. Siempre Él ha dicho, en la casa de mi Padre, Padre mío, Padre, yo soy el Hijo del Hombre. Y Jesús se identificaba delante de los discípulos como el Hijo del Dios viviente. Y lo es el unigénito del Padre. Pero de ahí a que ahora Jesús nos diga que nosotros miremos al Padre de la misma manera, que si nosotros somos personas no perfectas y hacemos cosas buenas, si nuestros hijos nos piden algo, les hacemos cosas buenas, les damos cosas buenas porque amamos a los hijos, Jesús nos dice, ¿cuánto más vuestro Padre? Nos dice, nos dará todas las cosas en el paralelo en Mateo, pero aquí nos dice, les dará su Santo Espíritu. Y cuando tenemos su Santo Espíritu, lo tenemos todo. Dios, por medio de su Santo Espíritu, obra milagros, prodigios, señales. Y Jesús nos dice, pídanle que Él les va a dar su Espíritu. Vaya por favor al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Mire algo que nos dice Juan a nosotros. Capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mira cuál amor Dios te tiene a ti, me tiene a mí, para que podamos ser llamados hijos de Dios. No solamente creación de Dios, criaturas de Dios, hijos. El mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Pero si tú le conoces a Él, tú sabes de qué la palabra está hablando. De que tú eres hijo, de que tú eres hija. Todo por amor, te dice la palabra. Cuando personas te preguntan que por qué tú crees lo que crees, que quién te crees que eres, ellos no saben quiénes somos. Y tú le dices, oh, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Oh, sí, todos somos hijos de Dios. Tú le puedes decir, no, qué pena, pero no todos somos hijos de Dios. Sí estamos creyendo lo que dice la Biblia, lo que declara la palabra. Hay un grupo de personas que Dios les llama sus hijos aquí en la tierra. Y luego se van a sorprender. ¿Cómo puede ser que Dios haga acepción de personas?
¿Será que usted es mejor que yo, más bonito, más puro que yo o qué? Tú no podrías decir nada de eso, sino que por puro amor, por pura gracia, Él ha buscado la manera de hacer seres humanos sus hijos e hijas. Miren lo que dice el verso siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Escúchalo bien lo que dice la palabra. Sabemos que somos ya ahora hijos, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Somos hijos, pero todavía hay algo que viene en camino que se va a manifestar a todos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cuándo será esto? Cuando Él se manifieste. Le vamos a ver tal como Él es. Él está hoy, Jesucristo, en un cuerpo glorioso. No lo podemos ver, pero cuando nosotros seamos transformados, entonces le veremos tal como Él es. Dice el verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todos nosotros, que Dios nos hace sus hijos e hijas, tenemos esta esperanza de que seremos manifestados cuando Él se manifieste. La palabra dice, y esto es clave, se purifican a sí mismos como Él es puro. Hay algo que un hijo, una hija de Dios conoce que tiene que hacer, y es purificarse. Mantenerse lista para Dios, mantenerse puro para Dios, porque reconoce que Dios es puro, que Dios es santo. Y decimos, si somos hijos de Dios, no podemos manifestar lo contrario a la esencia de Dios, a la naturaleza de Dios. Por eso es que Dios nos da a nosotros la capacidad de hacerlo. Dice en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si tú querías saber si Dios te ama, si tú quieres saber si Dios es real y Él te quiere cuidar y te quiere tratar como su hijo e hija, solo recuerda esto: Dios manifiesta su amor por tu vida y por la mía de tal manera que envió a su Hijo Jesús, su Hijo unigénito, a la tierra, dice, para que nosotros vivamos por causa de Él. Verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto conocemos el amor. Hoy en día, la palabra amor se ha tergiversado, se ha torcido aún el significado verdadero. El verdadero amor procede de Dios. Está mostrado a los seres humanos por medio de Jesucristo, que se hizo hombre, que vino a la tierra, que Él vivió la vida perfecta, luego entregó su vida perfecta en la cruz del Calvario como propiciación, como arreglo, como pago, como sustitución por nosotros, para poder comprar nuestros pecados, y los pagaba en la cruz del Calvario y podernos entonces limpiar a todos nosotros. Dios muestra su amor en que Cristo vino a la tierra. Sucede algo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, la palabra dice que Dios los hizo buenos. Fue bueno todo lo que Dios hizo, pero luego se corrompieron ellos. Y Dios tuvo que aplicar justicia y echarlos de su presencia. Dios allí obró en su santidad, su justicia, hizo juicio y la humanidad fue separada de Dios. Allí no estaba mostrando el amor, allí estaba mostrando la justicia, el juicio y la santidad que fue violada. Pero ahora Dios muestra su amor
en que a esos que tuvo que castigar, buscó la manera para acercarlos a Él de nuevo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de su propio Hijo Jesucristo, dice la palabra. Él lo envió a la tierra para que Jesucristo entonces diera su vida por nosotros, para nosotros poder ser aceptos delante del Padre. Mire cómo lo explica el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Acompáñenme allí, por favor. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, el versículo 4. Dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Voy a repetir estos dos versículos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los seres humanos normales, criaturas de Dios, creación de Dios, son recibidos como hijos adoptados por Dios por causa del Hijo de Dios. Dice, para que pudiéramos recibir la adopción, Dios envió a su Hijo a la tierra para que nos redima, para que nos compre. La palabra dice que todos los que reciben al Señor Jesucristo, todos los que creen en Él, todos los que creen y confían en Él, la palabra dice, les ha hecho hijos de Dios. No por voluntad humana, sino por la propia voluntad del Padre. Dios es que quiere llamarnos sus hijos, sus hijas, a todos aquellos que hemos sido redimidos por parte de Cristo. Todos aquellos que hemos sido comprados por el Señor, Dios nos llama hijos e hijas. Y dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Podemos conocer esto. Si tú crees en Jesucristo, lo que dice la palabra de Dios, que Él es el Hijo del Dios viviente, el Verbo eterno, que siempre estuvo con el Padre, y vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. Y Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados también, aparte de los pecados de los demás. Y tú recibes esa gracia de Dios de limpiarte a ti con la sangre de Cristo, de purificarte a ti. La palabra dice, Dios te va a hacer su hijo o hija. Y no solamente esto, te dará un nuevo nacimiento en el Espíritu, y Él hará que venga a ti su Espíritu, el Espíritu de su Hijo. Es por eso que tú podrías decir, Padre nuestro, Abba Padre. Tú puedes hablarle a Dios, al dueño del universo, como que es tu Padre personal, tu Padre íntimo, que le conoces con intimidad. Dice la palabra, por causa de Jesús. Tú y yo podemos tener hoy en día este gran privilegio, esta gran dicha de ser parte de aquellos que podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y no decirle solamente Padre, sino Abba, Padre, papito, daddy, papá. En confianza, venir a Él en confianza. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay hijos en esta tierra que son los más dichosos porque tienen al mejor Padre de todo el universo. Esos hijos son aquellos que han sido redimidos por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Si tú eres uno de ellos, reconoce la gracia de Dios en tu vida. Piensa en la persona que te habló de Cristo. Piensa en aquellos que han estado orando por ti al Señor para que tu corazón fuera sensible a esta verdad y pudieras entenderla y pudieras recibir la gracia. Dios es maravilloso y Dios ha querido que tú comprendieras esto.
para poderte llamar a ti también su hijo, su hija. Es algo glorioso. No solamente Dios hizo tu cuerpo, dice Salmo 139, que todo lo que nosotros tenemos, Dios lo formó, lo diseñó. Dios nos conoce, pero aparte de conocernos a nivel natural, humano, nos quiere conocer a nivel individual y tener esta relación tan gloriosa, donde tu Padre está dispuesto. La palabra dice que Dios está siempre disponible. Aquellos que le buscan, aquellos que le aman. No solamente le puedes decir, Abba, Padre, pero dice el verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es otra cosa maravillosa. Nosotros, seres humanos, muchos venimos de hogares tal vez disfuncionales o muy pobres, deprimidos socialmente. Muchos vienen en hogares llenos de conflictos y no pueden decir así a claridad, a boca llena, un corazón abierto, que pueden recibir o conocer el amor de un padre, que no pueden conocer lo que es suplir en su hogar, que no puedes comprender lo que es amar verdaderamente en el hogar. Pero Dios te dice hoy, te estás acercando al Padre de los padres, al Padre de todo espíritu, al verdadero, al eterno. Y Él dice que quiere hacer de ti ahora su heredero, su heredera. Que todo lo que Él tiene también te pertenece a ti, en otras palabras. El dueño del universo, el dueño de la tierra, te está diciendo hoy que tú eres de su herencia parte, su heredero, su heredera, si tú estás en Cristo. Por eso dice también herederos de Dios por medio de Cristo. Tenemos un gran privilegio, ser hijos de Dios. Tenemos también una gran responsabilidad, sí, de eso vamos a hablar un rato. Mostrarle al mundo que aquellos que son de Dios viven de manera distinta a los que no son de Dios. Que aquellos que tienen esta esperanza de vida eterna en Cristo son hijos e hijas y se mantienen puros, o por lo menos hacen todo lo posible por mantenerse puros delante de Dios, porque sabemos que Él es puro. Nos purificamos cada día. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cada vez que una persona comete un error, un pecado, Jesús dijo, pidan cada día, Padre, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero el Padre nos va a perdonar cuando le pedimos perdón. Y cuando le pedimos perdón, la sangre de Cristo nos va a purificar ese pecado y lo va a borrar de nosotros. Y nos mantendremos siempre puros para con Dios. Vaya por favor al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Estas personas que viven en la tierra, que son los hijos más dichosos del mundo, se les ha dado estas maravillosas dones que dice aquí la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Repito en ese versículo, ¿cuántas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad tenemos? Todas, dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Dios. ¿Puedes comprender el alcance de esa declaración? Que si tú crees en el Hijo de Dios, que si tú crees en Jesucristo el Salvador, Dios no solamente te hace su hijo o su hija, no solamente te permite entrar en confianza delante de Él, a su presencia. Puedes pedirle sabiendo que Él te va a dar. Puedes buscar
sabiendo que Él te hará que llegues a donde hay. Puedes llamar en cualquier momento y esa puerta siempre se te va a abrir. Y la Biblia dice, no hay nada que te pueda faltar, porque todo lo que tiene que ver con la vida y con la piedad te pertenece como heredero, heredera de Dios. No podemos a veces llegar a comprender la magnitud de esa declaración, porque nos miramos con muchos límites, nos miramos con muchas cosas que nos faltan, pero la Biblia dice que si tú estás en Cristo, tú eres heredero, heredera de Dios, y Dios te ha dado ya todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad. No le pidas a Dios algo que no sea de acuerdo a su voluntad, que tiene que ver con la vida y con la piedad, porque no te lo va a dar. Pero pídele a Dios todo lo que tiene que ver con vida y con piedad, porque lo vas a tener. Pídele a Dios cuál es su voluntad y Él te la va a revelar siempre, porque Él te ha dado su Espíritu que more en ti y en mí, su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu nos enseña a nosotros todas las cosas. Nos enseña lo que Dios nos quiere entregar para que lo podamos pedir en toda confianza. Dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Escucha bien, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y nos dice que llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Mírate como tú eres hoy, un ser humano natural, normal. Mira aquel momento cuando tu vida terrenal se termina. Muchos se asustan. Si tú estás en Cristo te gozarías, porque sabes que estaría ahora pasando a la eternidad donde nunca verás la muerte. Y vas a conocer ahora a tu Padre, a tu Creador, a tu Señor cara a cara. Y vas a poder conocer lo que hay allá en el cielo, en la gran ciudad celestial. Pero mírate como que todo se terminó en la tierra y ahora llegó el momento de la eternidad. La Biblia dice, tú no vas a quedar desnudo, desnuda, sino que Dios te va a revestir de una naturaleza divina, dice. Seremos participantes de la naturaleza divina. Hay algo glorioso que Dios tiene para aquellos que son sus hijos en la tierra, y es una promesa de ser participantes de la naturaleza divina. Entonces Jesús dijo una vez, serán como los ángeles. Los ángeles no tienen cuerpo que se corrompe. Y nos dice que tú y yo, por causa de que creemos en el Hijo de Dios, también estamos llamados a tener ese mismo tipo de naturaleza. No como la que tenemos hoy en día, que nos da dolor de cabeza, se enferma, nos duelen cosas. Allá dice la palabra, no habrá dolor, no habrá aflicción, no habrá lágrima, no habrá nada de estas cosas humanas que son dolorosas. Aleluya. Bendito es Dios. Es maravilloso. Pero aquí dice ese versículo que no solamente es haber creído en Cristo, sino que se conoce los verdaderos que creen en Cristo, que entienden que son hijos e hijas de Dios. Ellos se conocen por esto. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Un verdadero hijo de Dios ha huido de la corrupción que hay en el mundo. Una persona que todavía no conoce a Dios tiene confusión y está una parte en el mundo, otra parte busca de Dios, luego busca del mundo, luego busca de Dios, y hay toda una mezcla rara. Una persona verdadera, hija de Dios, ha huido de la corrupción. Si hay en ti ese anhelo
de agradar al Dios santo, 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 tu Padre, que es purísimo. Si hay en ti ese anhelo, es porque el Espíritu Santo mora en ti. Y Él es que pone ese anhelo, ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de no pecar, ese deseo de seguir avanzando en el camino del Señor. No quiere decir que no vamos a pecar nunca. Lo que quiere decir es que no anhelamos pecar y que procuramos no pecar, no ofender a Dios. Y si en algún momento somos débiles o por alguna razón nos dejamos engañar y caemos, el mismo Espíritu Santo que está en ti y en mí nos inquieta y nos motiva a que nos arrepintamos inmediatamente y no nos deja seguir practicando ese pecado. Viene una inquietud muy fuerte a nuestra vida para que no volvamos a hacerlo, porque su Espíritu mora en nosotros. Y eso es maravilloso. Y poco a poco nos damos cuenta que estamos cada día más alejados de la corrupción que hay en el mundo. Llega un momento que la música del mundo que antes te agradaba ya no te llena ni quisieras oírla más. Los amigos que antes tenías que te hacían reír tanto con chistes raros, tú dices, no, ya no quiero oír esas mismas cosas. Los lugares que antes frecuentabas, que te sentías bien, tú dices, no me siento bien ya aquí. Por eso mucha gente dice, ¿qué te pasa? No eres el mismo ya. ¿Qué pasó contigo? Ya no podemos hacer nada juntos. Tú dices, no siento nada, como que no hacemos liga ya. Algo raro hay en ti. Claro, hay una nueva naturaleza en ti que la puso Dios. El Espíritu del Dios viviente y santo mora en ti. Y Él te cela y Él te quiere para Él. Y te vas apartando más y más de la corrupción que hay en el mundo. Y ellos no te conocen, no lo comprenden. Como leíamos en Primera de Juan, porque ellos no conocen a Dios. Pero cuando conozcan a Dios, entonces te van a decir, wow, ahora entiendo, hermano. Ahora sé lo que tú estabas viviendo y ahora yo lo tengo también. Dios quiere darles a ellos también este regalo de que puedan ser participantes de la naturaleza divina, de que puedan ser herederos de Dios, de que puedan tener su Santo Espíritu. Pero para eso tienen que creer, como hemos leído, en Jesús, el Hijo de Dios. Tienen que buscarle a Él, tienen que recibir esta gracia de Dios. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, nos dice la palabra en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está hablando a hermanos, no a personas extrañas, a hermanos. Dice, somos deudores, no a la carne para seguir viviendo en la carne. Se supone que ya tú saliste de ese mundo de tinieblas. Si tú estás en Cristo, si el Espíritu Santo mora en ti, si tú tienes esta promesa de Dios, vives con esta esperanza de Dios, dice, tú eres deudor al Espíritu. Y el Espíritu que mora en ti va siempre a dirigirte para que tú hagas morir las obras de la carne que te quieren consumir, que te quieren apartar del camino verdadero. El Espíritu que está en ti. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Démonos cuenta de algo. El Espíritu no es el que mata las obras de la carne. Somos nosotros que hacemos morir las obras de la carne. Si tú le pides, Dios, quítame estas cosas tan grandes que me llevan para allá. Sí, Jesús dijo, pídele a Dios que no te deje caer en tentación, para que te dé fortaleza y tú puedas pararte firme y no caigas. Y por causa de que el Espíritu está en ti,
Tú no vas a caer, pero eres tú que te tienes que decidir a no caer. Nunca le eches la culpa a Dios que por qué caíste, porque Él siempre te quiere fortalecer. Dice, si por el Espíritu tú haces morir, no el Espíritu, tú haces morir las obras de la carne, no obedeciéndolas, no anhelándolas, no proveyendo para la carne, no yendo a esos lugares que te atraen y te desvían. Tú tienes que tomar medidas para mantenerte firme en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque eres deudora al Espíritu. Porque el Espíritu de vida está en ti. Porque Dios está en ti por medio de su Espíritu. Y te ha dado promesas maravillosas. No las desperdicies, no las dejes caer. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra es tan clara. Para tú saber si tú eres de estos hijos más dichosos que hay en la tierra, es fácil porque dice, si el Espíritu Santo es el que te dirige a ti, es porque tú eres de Él, tú eres su hijo o su hija. Si tú sabes que el Espíritu que está en ti te está dirigiendo a buscar de Dios, está dirigiéndote a apartar de lo malo, está enseñándote más y más la palabra. La Biblia dice que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios, del Padre de las luces. Toda buena dádiva proviene de Él. La Biblia dice que el Padre es el que suple todas las cosas. Todo proviene de Él por medio de Jesucristo, dice la palabra. Pero si tú eres de estas personas que sabes que Dios mora en ti, porque cuando viene un pensamiento extraño, por otro lado viene un pensamiento correcto y te dice, rechaza ese pensamiento, ese no es mío. Cuando viene un deseo extraño de la carne que te quiere llevar cautivo sutilmente a vivir lo que antes vivía, hay una voz y un poder que te dice, no lo hagas, tú eres fuerte, tú eres más fuerte que ese deseo, mantente firme. Tú sabes que hay una lucha en tu interior, tú sabes entonces que tienes al Espíritu Santo. Porque antes de tener al Espíritu Santo no había esa lucha. Pregúntale a los que viven pecando si se sienten mal. No, todo está bien, todos lo hacen. No hay nada que les redarguya. Y piensa tú también, hubo un momento cuando tú hacías lo que hacías y estabas tranquilo. Llegabas a las 3 de la mañana a la casa, ¡uy, qué felicidad! Y estabas de vigilia. ¿Vigilia? ¿Qué es eso? Estaba dándome la vida por allí. Pero hoy, si hay alguien que después de tener a Cristo se le quisiera ocurrir eso, te sacan de allá, dice, ¿qué haces aquí? Tú no eres de aquí, vete a tu casa, este no es tu mundo ya. ¿Por qué está esa inquietud ahora? Porque hay alguien morando dentro de ti que es santo y te está santificando y te está enseñando lo que tienes que hacer, apartándote más y más para Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y es maravilloso, porque si tú tienes ese conflicto, tú puedes decir, gracias Dios, porque yo sé que tu Espíritu mora en mí. Por eso es que tengo el conflicto que antes no tenía. Es que ahora te conozco, o más bien tú me has conocido, Dios. Y el que empezó la buena obra la va a perfeccionar, la va a llevar adelante, va a seguir contigo. Es maravilloso y es por tu propio bienestar, para que esa herencia que hay en los cielos para ti, nadie te la quite. Para que esa naturaleza divina que Dios ha preparado para ti, nadie te lo impida. Por eso el Espíritu Santo en su fidelidad hace la obra en todos nosotros. Entonces, en lugar de quejarnos, más bien demos gracias al bendito Espíritu que mora en nosotros. Cuando algo no sucede como queríamos, ay Señor, pero gracias, por alguna razón tú lo impediste. Y claro, por muy buena razón, porque luego sabrás lo que iba a venir si te hubiera dejado.
pero por causa de que no te dejó, porque te ama, entonces te evitó algún grave problema. Tú le das gracias al Señor. Él es que convence al mundo de pecado, el Espíritu Santo. Piensa en aquellas veces que quisiste caer y Él te fortaleció. Piénsalo. Piensa en aquellas veces que quisiste irte de los caminos del Señor, desanimado ya. Oh, esto es muy duro. Duro es vivir una vida eterna en el infierno. Eso sí es duro. Vivir una vida aquí con problemas, situaciones, eso solamente es para que Dios demuestre una vez más que Él tiene el poder y que te va a sacar adelante. Pero nunca te rindas, nunca murmures. Siempre reconócelo a Él que te está dirigiendo. Y puedes decir, yo sé que mi Redentor vive y me está dirigiendo. Y mi vida va paso a paso siguiéndole a Él. Porque Él me guía, porque soy su hijo, porque soy de Él. Tengo herencia en los cielos. Tengo al Dios eterno conmigo. Tú puedes declarar en confianza. Dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Si el enemigo quiere hacerte esclavo otra vez, no lo dejes. Tú no has recibido ningún espíritu de esclavitud. De hecho, Dios te quitó la esclavitud, te rompió las cadenas. La palabra dice que al que el Hijo liberta será verdaderamente libre. Nunca más puede volver a caer en esas trampas del enemigo. ¡Aleluya! Porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Bendito sea Dios para siempre. No te dejes esclavizar más. No dejes que ese deseo de pecar te coja a ti como para llevarte obligado a caer. No lo dejes, párate firme. La palabra dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Tú puedes decir, es que el diablo es muy grande y tiene mucho poder, engaña a mucha gente, engaña a los que se dejan engañar. Tú no seas de los que se dejan engañar. Reconoce que el que está en ti es el Espíritu Santo de Dios, mediante el cual Dios creó los cielos y la tierra. Y tiene todo el poder. Y reconoce que Satanás es un enemigo vencido. Por tu jefe lo venció. Tu capitán lo venció. Tu salvador lo venció. Es un vencido. Está vencido. Está derrotado. Aleluya. Por eso es que te puedes parar firme. Y no te dejas engañar más. Y no te dejas esclavizar más. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Espíritu de poder es el que tú tienes. Por eso te dice la palabra, no te dejes otra vez caer. Porque lo que has recibido es al Espíritu Santo. Versos 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Espero en Dios que tú lo sepas por de adentro de ti. No es una creencia vana, pasajera. Tú sabes por lo que hemos estado hablando que hay una convicción porque hay un poder en ti que no te hace hacer lo que antes hacía, que te abre las escrituras, que te enseña, que te muestra el camino verdadero, que si algo parece muy bueno, bonito y tremendo, te dice una voz, no creas todo lo que ves. No mires las apariencias, mira más profundamente. No juzgues solo por arriba, mira más allá. Te va enseñando el Señor. Por eso dice la palabra, el Espíritu que mora en nosotros nos da a entender somos de Dios. Somos hijos de Dios. Pertenecemos a esa familia real divina que está caminando en la tierra. Pertenecemos a esa familia especial que Dios tiene en la tierra y le llama a sus hijos e hijas, su familia en la tierra. Y le ha dado su espíritu, el espíritu de su Hijo está en nosotros. Caminemos por la tierra sin enorgullecernos, pero con mucha satisfacción de saber que Dios ha tenido misericordia de nosotros
y nos ha revelado su Hijo y nos ha permitido conocerlo, y nosotros podemos hoy caminar sabiendo hacia dónde vamos. Esta tierra solamente es una temporada de peregrinaje, de muchas situaciones, sí, pero con un gozo al saber hacia dónde vamos. Sabemos que este cuerpo se va desgastando, pero Dios dice: tranquilo, que el que te tengo es maravilloso. Nunca te va a doler nada, prepárate, te tengo algo hermoso preparado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y hay un sentir, como Pablo dice, sabemos, el Espíritu mismo nos dice, es que tú eres de los míos. A ver, ¿cuántos de Él hay aquí? A ver. Santo, levanta esa mano, porque tú eres de Él. Él te lo dice, lo sabemos. ¿Eres perfecto? Todavía. ¿Vas camino a la perfección? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque Él está en mí y en ti. Eso es maravilloso. Dice el verso 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es impresionante. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Jesús dijo: todo lo que el Padre tiene es mío. Piensa en estos herederos de reinos en el mundo. El rey tiene un hijo y ese hijo es el heredero de todo su reino. Imagínate ahora que el hijo va al pueblo y dice: todos los que quieren también ser parte del reino y coheredero conmigo, acérquense a mí, fírmenme este papelito y ahora usted va a compartir mi herencia. ¿Lo hacen ellos? No, pero sin embargo Jesucristo dijo: todo lo que el Padre tiene es mío. Y ahora nos dice: y yo les voy a mostrar a ustedes también cómo podemos compartirlo. Y somos ahora coherederos con Cristo de todo lo que Dios tiene. Piensa solo esto: Dios es el dueño de la tierra, pero esta tierra no es nuestro final. La Biblia dice que todo lo que hay, los elementos, serán destruidos y Dios creará una nueva tierra y un nuevo cielo. Pero Dios es dueño del universo, Dios es dueño de las galaxias, de los planetas, de todas las cosas. Pero ¿sabes una cosa? Dios dice: tú también eres dueño de eso, porque tú eres coheredero, coheredera de Dios con Cristo. Te pertenece, de alguna manera te pertenece. Cuando tú miras la creación de Dios, tú puedes tener esa sensación y decir: wow, mi Padre, poderoso, glorioso. Y yo soy su hijo, su hija, yo soy su heredero, porque ¿quién soy yo? Nadie, pero para Dios soy muchísimo. Me hizo Él, me creó, me formó y luego me rescató, y ahora me dice: tú vas a estar conmigo para siempre, tú eres mi hijo, mi hija. Esto es maravilloso. Dice el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto, dice Pablo, que lo que estamos sufriendo en este tiempo no se compara en lo absoluto a la gloria que en nosotros se va a manifestar. Si sufrimos con Cristo, habíamos leído antes, seremos glorificados con Él. Se sufre de diferentes maneras. Jesús dijo: bienaventurados los que sufren persecución por causa de Él, de su nombre, de la justicia. Bienaventurados. Bienaventurado eres cuando se burlen de ti, cuando tú menciones a Cristo. Si usted mira noticias cristianas, no las noticias que el mundo pone por ahí, cosas raras, pero hay muchos centros de noticias cristianas. Usted mira tantas personas que son perseguidas, asesinadas, se burlan, les quitan todo, pierden sus trabajos, pierden sus derechos por causa de que creen en Cristo. Pero Jesús dice: ellos son bienaventurados.
Ellos tienen una dicha que todavía tú no la tienes. Aparte de que son hijos, herederos, Dios tiene para ellos también una gran recompensa. Recompensa como las de los profetas que también fueron perseguidos en el pasado. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Serán glorificados con Cristo, dice la palabra. Si sufrimos, el Señor nos va también a permitir compartir esa gloria que Él tiene. Porque Él sufrió, porque Él padeció. Dice, los sufrimientos que tenemos en esta tierra no se comparan con la gloria que viene. Ahora hay personas que sufren por causa de que viven cayendo en pecado. Y quiero terminar con esa porción. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 4 al versículo 6, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La palabra nos dice que nosotros que somos hijos de Dios, que somos deudores al Espíritu, que somos llamados a apartarnos de las contaminaciones que hay en el mundo, si nosotros nos descuidamos y no escuchamos la voz del Espíritu cuando nos amonesta, cuando nos corrige, cuando nos enseña, si somos descuidados o quizás rebeldes, Dios, por su amor y misericordia, en lugar de decir, mejor te rechazo, no quiero saber de ti, Dios no nos trata así. Dios mejor dice, te voy a enderezar, te voy a tratar entonces. Ya que no quieres comprender por las buenas, tengo otro método de atraerte. Y dice la disciplina de Dios. Y dice la palabra que todos somos participantes en algún grado de la disciplina de Dios. De alguna manera, a todos los hijos de Dios, Dios los disciplina. Porque hay algo como que uno quiere hacer las cosas correctas, pero luego vienen pensamientos raros y se desvía la persona. Y Dios dice, te voy a enseñar. Cuando somos disciplinados por Dios, cuando tú sabes que has hecho algo malo, que ha ofendido a Dios, y el Espíritu Santo te estaba redarguyendo, y tú te pusiste rebelde, no lo voy a hacer, y no voy a ir, y no lo voy a hablar, rebelde. Dios te diría, gallito, yo tengo otra manera para ti. Ya verás. Pero ¿sabes una cosa? Va a venir algo malo que te va a pasar. Algo doloroso, algo que te va a hacer llorar. Pero algo en ti te va a decir, gracias Dios, porque me estás diciendo que soy tu hijo. Porque si hubiera sido un bastardo, simplemente me deleito en todo eso y ya la vida se pierde y a la eternidad sin Cristo. Pero gracias Dios, porque aún me duele, es por amor que lo estás haciendo. Me estás mostrando que me amas, dice la palabra, porque Dios al que ama, disciplina. Porque me amas, no me dejas que me pierda. Y podemos reconocer que somos hijos para Dios, hijos queridos, hijos amados. ¿Qué busca Dios? Termino con estos dos versículos, versículos 10 y 11. Hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios dice,
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. El Espíritu Santo nos ayuda. Y si hay un momento de rebeldía, viene una disciplina porque tienes que participar de su santidad. Porque tú eres su hijo o su hija. No puedes estar haciendo las cosas que hacen los enemigos de Dios como si tú también fueras un enemigo de Dios. Entonces, un hijo, una hija, Dios es santo, apártate del mal, apártate del pecado, apártate de la inmundicia, apártate de todo aquello que ofende a Dios. Y si no lo haces, repito, Dios dice, te voy a enseñar de otra manera, para que participes. Y dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando tú has sido ejercitado en la disciplina, no hay que seguirte pegando ni castigando. Ya aprendiste. ¿Sabes? Quizás tuviste algún padre o madre que te supo disciplinar y mientras te disciplinaba te dolía, te sentías mal, no me quiere, y luego te decía, sí, te quiero muchísimo, por eso es que te tengo que corregir de esta manera. Disciplinar no es golpear, no es maltratar, no es acabar con su hijo, no, es por amor, pero tiene que saber que es muy serio lo que ha hecho. Entonces, la palabra dice, es para que nosotros podamos recibir de Dios, como dice, luego da fruto apacible de justicia. Jesús dijo, pide y se te dará, ya no hay obstáculos, busca y hallarás, ya no hay obstáculos, llama y se te abrirá, ya no hay obstáculos. Has sido entrenado por Dios, has sido disciplinado por Dios, sabes lo que tienes que hacer y por tanto todas las cosas vendrán a ti. La palabra dice que toda buena dádiva viene de Dios. Él te lo va a dar. Tú lo necesitas, Él te lo va a dar. No hay obstáculos, porque Dios se encarga de quitar esos obstáculos disciplinándote a ti como hijo o como hija. Nosotros, hijos de Dios, el mejor padre que existe, tenemos que aprender también a ser padres en la tierra. Nosotros debemos mirar cómo Dios nos trata, según dice su palabra, y asimismo buscar tratar a nuestros hijos. Amarles, darles lo que necesitan, estar dispuestos para ellos, estar siempre cercanos a ellos, pero también si vemos que se están desviando, les corregimos. Y si siguen en rebeldía, entonces más fuerte, peor es soltarlos, que el diablo se los lleve. Es mejor, un momentito, vamos a hablar, tienes que ponerte aquí, algo muy serio está pasando. Al final van a entender que es por su beneficio, por su bienestar, porque Dios lo hace con nosotros. Si uno no corrige a su hijo, significa que no le importa lo que pueda hacer de él, no le ama, en otras palabras. Pero si lo corrige desde temprano es porque le ama y no quiere perderlo. En la medida que va creciendo, no le quiere perder. Y cuando sea independiente, no le quiere perder tampoco. Para eso hagamos como la Biblia nos manda. Amemos, pero también disciplinemos en amor a nuestros hijos. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Gracias, Dios. Y por un momento, medita en lo que hoy el Señor nos ha traído. Tu vida, ¿cómo está? Si hay alguien aquí que no ha recibido la gracia de Dios, que solo es dada por medio de Cristo, hoy tienes la oportunidad de recibirla. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al señorío de Cristo Jesús,
para recibir ese nuevo nacimiento en el Espíritu, para recibir ese perdón de pecados. Hazlo hoy. Dile al Señor que tú reconoces que has vivido aparte de Él, apartado de sus caminos. Que te perdone. Pídele que te perdone. Que te arrepientes de haber vivido una vida en pecado. Pídele de todo corazón y Él te va a perdonar. Y la sangre de Cristo va a limpiar tu alma y te va a purificar. Te dará un nuevo nacimiento y te hará su hijo o su hija. Y a partir de hoy tendrás todo lo que hemos hablado. Hazlo con tus palabras, que Dios te quiere escuchar. Por eso te puso voz, una boca para que hables, un entendimiento para que sepas qué decir. Habla con tu Padre, que aparte de ser tu creador, quiere ser también tu Padre. Y si hay aquí alguien que en algún momento se ha quejado, en algún momento ha sentido como menosprecio, como si la vida fuera cada día más dura, más difícil, te das cuenta que es una disciplina de parte del Padre porque tú eres su hijo o su hija. Pídele perdón, pídele perdón también por la murmuración, por las quejas. Y deleítate al saber que porque te ama te está corrigiendo para que no te pierdas, para no tener que condenarte con el mundo, te está corrigiendo. Y el castigo tiene un límite. Una vez que ya tú entiendes, es quitado el castigo y entonces viene la restauración. Dale gracias a Dios porque aún te has alejado de Él en alguna ocasión. Él no te dejó, más bien se acercó a ti y te buscó porque te ama. Y si hay alguien aquí que vive en esa comunión tan hermosa con su Santo Espíritu, deleítate en Él. La palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. Deleítate al saber que aunque un tiempo no le conociste, Él se ha revelado a tu vida y desde ese momento tu vida ha cambiado y hay una presencia divina en ti, poderosa. Y dale gracias al Señor por las cosas que tiene para ti.